Y ahora sí. Entonces, ya de nuevo. Cuando estoy en una función, que en este caso sería la curva azul, yo puedo tomar cuánto se demora la velocidad de cambio entre estos dos puntos, pero eso difiere mucho de la curva original, ¿ya? Por lo tanto, es una aproximación muy burda. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los matemáticos cuando dijeron, pucha, ¿cómo podemos aproximar esto mejor? Ah, fácil. Tomemos un punto más cerca. Tomemos puntos más cerca. O sea, este punto con este punto están muy lejos. O sea, la aproximación obviamente es pésima. Pero ¿qué pasa si tomo un punto más cerca? Ah, ya, pues mira, la curva azul igual no es exactamente igual, pero ya se va pareciendo más. Entonces tomemos una más cerca. Tomemos una distancia más cerca. Bueno, ¿y qué tan cerca podemos tomarla? Supongamos que ya los puntos están ahí prácticamente uno encima de otro. Eso que yo acabo de hacer, matemáticamente se escribe así. Así que es calcular la pendiente, en el fondo la diferencia de las pendientes de delta B partido por delta T. Pero en el límite cuando mi delta T tiende a 0. Nunca toca el 0, pero va a llegar muy cercano a 0. ¿Ya? En este caso, aquí es cuando nos podemos hablar de rapidez instantánea. Y matemáticamente esa es como la definición de una derivada. No, estoy haciendo un repaso en la guía 3.3. Es un mini repaso de rapidez instantánea. Ya, entonces, ¿en qué se diferencia la rapidez media de la rapidez instantánea? La rapidez media es una aproximación súper burda. Va a depender mucho de qué tan juntos estén los puntos que yo esté tomando. Pero la rapidez instantánea, estos dos puntos están tan cerca que prácticamente están uno encima del otro. ¿Por qué? Porque mi delta t tiende a 0. No es 0, pero tiende a 0. Muy chiquitito. Y esto toca en el fondo a la curva azul, la recta amarilla, va a tocar a la curva azul en un solo punto. Por eso se dice que esta recta es tangente a la curva, ¿ya? Porque la toca en un solo punto. Ya. Después, otra cosa que tienen que saber, o que yo les recomiendo hacer, cuando tengan gráficos, siempre fíjense en qué es lo que está acá arriba y qué es lo que está acá abajo. ¿Ya? No solo apenas comienza, va a depender de qué, porque tú puedes calcularla en cualquier punto. Puedes calcularla acá, ¿cachai? No sé, a los 5 segundos, puedes calcularla acá, a los 7 segundos. No es solo acá, pues el comienzo sería solo calcularla acá. No necesariamente. Pero sí es un intervalo de tiempo muy chiquitito, es como, ahí, es como sacarle la foto y pum, ahí. Es como lo más preciso que podrías tener, po. Ahí prácticamente la recta tangente va a ser exactamente el mismo punto de la función. Entonces la aproximación es muy, muy buena. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ya. En un gráfico siempre tienen que fijarse en lo que tienen arriba y lo que tienen abajo. Siempre. Y yo les recomiendo mucho fijarse también en las unidades. Cosa de que, por ejemplo, en este mismo gráfico, voy a borrar esto para escribirlo de nuevo. Por ejemplo, en este gráfico, si yo quiero saber qué me va a entregar la pendiente de la función azul, bueno, la pendiente va a ser esto de acá arriba dividido en lo que sea que esté acá abajo. Entonces ustedes siempre van a hacer eso. Las pendientes van con división, de eso se acuerdan, ¿ya? Siempre dividimos lo que sea que hay acá arriba, dividido por lo que sea que hay acá abajo. Y voy a ocupar las unidades para hacerlo más fácil.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido la velocidad en el tiempo, esto me va a dar algo que va a tener unidades de metros dividido en segundo cuadrado. ¿Qué cosa tiene unidades de metro dividido en segundo cuadrado? Ah, la aceleración. Por lo tanto, por eso yo les digo que les recomiendo trabajar con las unidades para que se den cuenta de qué cantidad es la que va a ir acá. Entonces, en este caso, la pendiente, para este gráfico, la pendiente de este gráfico me va a indicar aceleración. ¿Qué pasa ahora si yo multiplico, ya no divido, la pendiente es con división, pero si yo multiplico voy a obtener el área de algo. En este caso, bueno, el área debajo de la curva. Entonces, en cuanto a unidades, ¿qué unidades voy a tener? Bueno, multiplico lo que sea que haya acá arriba, lo multiplico por lo que sea que haya acá abajo. Me queda B, metros dividido en segundo, por T, que es segundo. Entonces, ustedes aquí se fijan qué es lo que pasa. Los segundos se me van, y me quedan metros. Me queda algo que se va a medir en metros. Entonces, yo pregunto, ¿qué cantidad física se mide en metros? Ah, las distancias. Por lo tanto, en este gráfico, las pendientes me indican aceleración, la función de acá me indica la velocidad con respecto al tiempo, y el área bajo la curva, por ejemplo, esto de acá, que yo puedo aproximar por un cuadrado más un triángulo, esas dos áreas me darían, ¿qué cosa entonces? La distancia. Eso mismo se lo pueden hacer para cualquier gráfico, ¿ya? Siguiente cosa importante es que, fíjense, bueno, en este mismo ejemplo, todos los puntitos azules de acá, todos estos de acá, si ustedes trazan tangentes en todos estos puntos, van a ser puras rectas con pendientes positivas. ¿Sí? Acá pendientes puras rectas vamos a tener siempre con pendientes positivas. Entonces, vamos a escribirlo así. ¿Qué pasa si ustedes de aquí calculan todos los puntos, las rectas tangentes de todos estos puntos de acá? Son puras tangentes con pendientes negativas, perdón, son puras rectas con pendientes negativas. Aquí, en este lado de aquí. Y acá, bueno, de nuevo volvemos a pendientes positivas. Entonces, algo que ustedes se tienen que acordar siempre, forever and ever, que si yo tengo algo positivo, ya sea en la recta numérica, si yo voy pasando de números positivos, no sé, 5, 4, 3, y paso de pronto a números negativos, menos 2, menos 3, en algún momento sí o sí tengo que haber pasado por un 0. Siempre. No hay forma de pasar de un número positivo a un número negativo sin haber pasado por el 0. Por lo tanto, en algún punto de toda esta función va a haber una recta con pendiente igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy pasando de puras rectas que son positivas a puras rectas que son negativas. Entonces aquí tengo que haber pasado por una recta que sea igual a 0. Lo mismo acá abajo, voy de puras rectas que son negativas y voy pasando a unas que son positivas. En algún momento tengo que haber pasado por una recta con pendiente igual a 0. ¿Ya? Eso es ley. Fíjense también además, en este mismo dibujito, que ya está medio feito, pero estas rectas donde la pendiente es 0 coincide justamente con el punto máximo. Aquí. Punto máximo. Es decir, yo voy subiendo de velocidad, aumento la velocidad, aumento, y llego a una velocidad máxima, disminuye, llego a una velocidad mínima, aumento. Entonces, aquí tenemos una velocidad mínima, y aquí tenemos una
velocidad máxima. De nuevo, siempre que pasamos entonces de unas pendientes positivas a unas negativas, vamos a tener o puntos o velocidades máximas o velocidades mínimas. ¿Ya? Para un gráfico como este, porque aquí tenemos velocidad. Entonces, déjenme ver. ¿Qué pregunta? Ahí estaría el repasito. Y bueno, la interpretación del área debajo de la curva de un gráfico de rapidez versus tiempo era la distancia. Ya. Entonces vamos a hacer los ejercicios. En este caso tenemos un gráfico de presión versus tiempo. Y me preguntan, ¿cuándo es máxima la presión? Bueno, tenemos que mirar los datos que tenemos acá. Tenemos valores de presión que van desde 0 hasta este punto de acá, que más o menos es como 42. Y alcanza ese punto 42 más o menos por aquí. Que si esto es 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, esto es como un 0,95. Entonces, en 0,95 segundos, llego a la presión máxima. Después me piden en qué intervalo de tiempo la presión aumenta y en cuál intervalo de tiempo la presión disminuye. Bueno, vamos tomando pedacitos de tiempo, por ejemplo esto, entre el 0,4 y el 0,6. Primero mi presión era de 5 y aumentó acá el 0,6 a 20. Aquí aumentó mi presión. De aquí a acá también aumentó la presión. Y de aquí a acá también aumentó la presión. Sin embargo, si yo tomo intervalos de tiempo de acá, aquí mi presión disminuyó. ¿Sí? A medida que aumentó el tiempo, pasó el tiempo, mi presión fue disminuyendo. Entonces, veamos más o menos entre 0,2 segundos y 0,95 segundos. La presión aumentó. Y entre los 0,95 segundos y los 4 segundos, la presión disminuyó. Pues la pregunta C, me preguntan ¿en qué intervalo de tiempo la rapidez de cambio de la presión es positiva y cuándo es negativa? Entonces, para eso recordamos que la presión, la rapidez de cambio de la presión se calcula como dP dt. Y siempre voy a tener intervalos positivos de tiempo, porque el tiempo siempre avanza en una pura dirección, por lo tanto esto siempre es positivo. Entonces me preguntan, ¿cuándo esto es positivo? Si yo quiero que Vp, y esto tienen que aprenderse, si yo quiero que Vp sea positivo, espérense. Sí, pues yo quiero que todo esto sea positivo. Por tanto, como eso de abajo es positivo siempre, para que todo esto sea positivo, lo de arriba tiene que ser positivo.
Entonces tengo delta P mayor que 0. Y delta P es P2 menos P1 mayor que 0. Por lo tanto, P2 debe ser mayor que P1. Y esto cuando P2 es mayor que P1 es porque P está aumentando. Por lo tanto, ahora sí, esta es la ley que se tiene que aprender. Siempre que la rapidez de cambio sea positiva, implica que la cantidad que está cambiando, en este caso P, aumenta. Y al revés también, si yo tengo una cantidad que aumenta, implica, al otro lado, que la velocidad es positiva. Al revés es lo mismo, si quiero que mi velocidad sea negativa, necesito que esto de abajo siempre positivo. Si yo quiero que esto sea negativo, necesariamente esto de arriba tiene que ser negativo. Por lo tanto, mi dp tiene que ser negativo, P2 tiene que ser menor que P1. Y esto pasa siempre que P disminuye. Por lo tanto, velocidades negativas implica que la cantidad que está cambiando disminuye. Y si una cantidad está disminuyendo, implica que su rapidez de cambio es negativa. ¿Ya? Chuta. No. Ya, eso es para cualquier cantidad que sea, pues. No necesariamente. O sea, P puede ser cualquier cosa, en este caso es presión, pero pueden tener cualquier cosa. Bueno, entonces como coinciden, yo sé que van a ser los mismos intervalos. Entonces voy a poner aquí mismo. Aquí Vp es mayor que 0, acá Vp es menor que 0. Y por lo tanto me hacen la pregunta, bueno, Vp ¿es igual a 0 en algún momento? Existe un caso donde no coinciden los intervalos. Donde no coincidan los intervalos, no se me ocurre. ¿Por qué, Cristóbal? Porque, ¿en qué casos, por ejemplo, no coincidirían los intervalos? Ah. No, según yo no. Siempre van a coincidir. Por esto que está acá, por esta deducción de acá. O sea, si yo quiero que la velocidad sea positiva, sí o sí, esto de acá arriba, el delta P tiene que ser positivo, porque delta T siempre va a ser positivo. Tal vez si tú tuvieses, claro, si tú, por ejemplo, tuvieses otra cantidad que no sea el tiempo, ya ahí, claro, ahí habría que entrar a ver, porque aquí podría ser, no sé, pues este negativo y este otro también negativo y te daría positivo, por ejemplo. Pero con tiempo, no, con tiempo siempre van a coincidir, porque el tiempo solo puede ser positivo. Entonces, la única manera que esto te dé positivo es que tu delta P sea positivo. Y la única manera que delta P sea positivo es que P2 sea mayor que P1, lo que implica que el P está aumentando. Ya, entonces preguntaban, ¿es la velocidad? ¿Es cero en algún momento? Estoy yendo acá. Sí. ¿Sí? No, sí, creo que cuando está en el punto máximo de la presión y luego cuando va a disminuir, se supone que debe haber un cero, ¿no? Exacto. Justamente en este punto de acá, la pendiente es cero y va a coincidir con el punto máximo de P, que sería entonces en 0.95 segundos. Entonces. Ya. Me preguntan después, me piden calcular la rapidez
instantánea. Déjenme copiar esto. Calcular la rapidez instantánea en 0,6. 0,6 acá. Y en 2.4, sería acá. Entonces aquí al ojo vamos a tirar rectas que toquen a esta curva en solo ese punto. Más o menos ahí. Ya, una vez tirando nuestras rectas, nosotros podemos usar cualquier punto que esté sobre esa recta para hacer nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, podría calcular, no sé, ocupar ese punto. Así como fácil. Ese punto y ese punto, y en este caso de acá, ocupar este. Entonces pongámosle a este la velocidad de cambio 1 Ahí sí. y la velocidad de cambio 2. Me queda entonces para 1, tengo que restar ese punto menos el de arriba. Las distancias verticales primero sería 20 menos 10. Y abajo, esto es 0,6. Y esto de acá es 0,4, esto es como un 0,5. Ese de ahí. ¿Dónde sería 0,6 menos 0,5? Me queda entonces 10 dividido en 0,1. Y eso es igual a 10 dividido en 0,1. 100 ATM partido en segundo. Para el caso de la 2, voy a tomar este punto de acá. Sería 5 menos 10, distancia vertical. Y recuerden que siempre es el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Acá sería 0,8 y 0,4. Me queda 0,8 menos 0,4. Esto me da menos 5 partido por 0,4. Y eso es 12,5. ATM dividido en segundo. Yo creo que sí. La verdad es que no sé. Pero yo creo que sí. Sobre todo si hay que tirar estas líneas así al azar. Ya. Entonces, ¿qué vamos? Ahí está. Ahora me preguntan en qué instante la aceleración es máxima. Cuando
Entonces, uy, perdón, sí. Aquí le puse 0. Sí, pues, esta es 2. Ah, no, ahí está el 2.8 a 0.4. Ya, ¿cuándo la aceleración es máxima? Recuerden que la aceleración va a ser en este caso delta Vp en el tiempo. De nuevo, vamos a tomar intervalos constantes de tiempo, muy chiquititos. Por lo tanto, si voy a tomar diferentes distancias, no importa las distancias que yo tome, pero van a ser todas chiquititas y constantes. La única forma en que este número crezca es que esto crezca. ¿Cuándo la aceleración va a ser máxima? Cuando mi delta Vp sea máximo. Entonces, ¿cuándo mi delta Vp es máximo según este gráfico? Ya, es cuando la pendiente es igual a 0. Vamos a dibujar todas las rectas pues, para que se vayan dando cuenta. Partimos aquí con una recta igual a 0. Me muevo un poquito. Estoy ahí. Otro poquito. Estoy acá. Más o menos ahí. Ya. En esta parte nosotros con los otros cursos habíamos llegado a un debate. Porque efectivamente donde se ve más el cambio de la aceleración es acá, en este punto. Ahí sí, en este punto. Y en este. Aquí en estos puntos de aquí es casi constante el cambio. Aquí se ve un poquito, pero es poco. Entonces, el problema es que no tenemos magnitudes. O sea, yo no sé aquí cuánto es la aceleración. Yo tengo un dibujo simplemente. Y el dibujo es a mano alzada y es súper imperfecto. Por ende, yo no sé la magnitud de este punto, ni sé tampoco la magnitud de este punto. Por lo tanto, yo no sé cuál de esas dos aceleraciones va a ser más grande. Y las curvas se ven igual... se ven igual... ¿Cómo se dice? Se ven igual de cerradas, ¿sí? Porque la aceleración va a depender de cuán cerrada esté la curva en este caso. Si yo tengo una curva así, los cambios van a ser muy poquitos. Entonces voy a tener aceleración pequeña. Si en cambio tengo una curva así, aquí los cambios de las pendientes son súper drásticos. Entonces eso es lo que me interesa que ustedes se acuerden. ¿Ya? Ahora, yo encuentro que si uno, es que eso es lo otro. Tú acá, obviamente acá es 0. Entonces tú pasas, si yo corto aquí, si yo observara esto aquí y acá, yo veo eso, sí, eso lo voy a dibujar acá. Básicamente veo esto.
Pucha, no me queda igual, pero es algo muy parecido. Sí, se ve muy parecido en la... cuánto cambia acá y cuánto cambia acá. Así al ojo yo no podría determinar cuál de las dos es más grande. Pero si yo mirara todo, claro, acá, si yo mirara esto todo, acá la curva se ve mucho más grande, mientras que la de acá arriba se ve más cerradita. Donde pareciera que esa magnitud fuese más grande. Pero es muy, si tú no tienes la cantidad exacta, o sea, si tú no tienes el A exacto, es muy difícil decir, ah, no, sí, pues sí, esto es obvio. Un sentido pregunta, entonces va a tomar de los 2 segundos a los 3 segundos, de los 2 segundos acá, acá. No, porque si te fijas, el cambio es muy poquito para calcular la aceleración. Acá es donde pasan los cambios drásticos, acá o acá. Entonces, esto es lo que me interesa que se acuerden. Para curvas así de abiertas, la aceleración es más pequeña que para curvas así de cerradas. ¿Sí? Acá aceleración más grande. Porque el cambio de las tangentes es mucho más rápido. Acá el cambio es más lentito, más pausado. Acá para mí son muy parecidos. Entonces, si yo no tengo un número de A, es muy difícil así calcularlo y decir al ojo, no sé. Puede que, para mí igual, no sé, pareciera ser esa. Pero me importa más que entiendan esto. Mientras más abierta la curva, más pequeña la aceleración. Mientras más cerrada la curva, más grande la aceleración. Y lo otro, que quiero que se fijen, sí, se podría hacer, pero es un trabajo de chino. O sea, de partida, porque es todo súper inexacto. O sea, estas pendientes están dibujadas inexactamente. Entonces tú vas a tener que calcular las pendientes de todas estas pendientes y ver en qué punto, cuando esta distancia es mayor. Y ojo, que tienes que estar tomando delta T es del mismo grosor, del mismo ancho. Entonces, de partida es un trabajo muy milimétrico y muy difícil de hacer. Eh, Cuando ustedes tomen mate 1, ustedes van a poder hacer, ustedes les van a enseñar a hacer esto de manera exacta. ¿Ya? Ustedes van a calcular esta A, la van a calcular matemáticamente y van a calcular el valor exacto. Ah, y les va a dar, por ejemplo, aquí les va a dar, no sé, menos 10 y acá les va a dar menos 9,8. Van a tener el número y ahí van a decir, ah, no, sí, pues esta es máxima, esta de acá, etc. En esto me interesa que se queden con el concepto aquí al menos. Más que saber, ay, no sé dónde es máximo, no, quédense con el concepto. Eso es lo importante. Para curvas abiertas, la aceleración es más pequeña. Curvas cerradas, la aceleración es más grande. Y fíjense en lo que les iba a decir acá. ¿Qué color lo hago? Ahora creo que no tengo ya. De aquí a acá, esta fue la primera recta, aumentó la pendiente. De esta recta a esta recta pasó el tiempo y aumentó la pendiente. De esta recta a esta recta pasó el tiempo, aumentó la pendiente, aumentó la pendiente, aumentó la pendiente. Todo este rato que aumentó la pendiente, como aumentó la pendiente, mi delta de velocidad es mayor que 0. Mi delta de P es mayor que 0. ¿Se ve o no? Ya. ¿Por qué? Porque las pendientes van aumentando, las velocidades van aumentando. Como los delta Vp son mayores que 0, entonces la aceleración ahí es mayor que 0. ¿Qué pasa en cambiar este punto de acá? Yo voy de una pendiente así, voy cada vez disminuyendo más. Después estoy así, después así, disminuyo acá, después paso por el 0, después me hago negativa. Negativa, más negativa, más negativa. Aquí
mi pendiente fue disminuyendo. A medida que pasaba el tiempo, la pendiente fue disminuyendo. Por lo tanto, la aceleración acá es negativa. ¿Ya? Eso quiero que aprendan. Mientras más cerrada la curva, la magnitud de la aceleración, eso lo voy a avanzar. Magnitud es más grande, acá magnitud es más pequeña. Y el signo va a depender si las pendientes van aumentando o si las pendientes van disminuyendo. Si las pendientes van aumentando, mi aceleración es positiva. Si las pendientes van disminuyendo, la aceleración es negativa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaría el punto máximo? No sé, yo lo encuentro muy parecido. Yo diría, me la jugaría por el de acá, pero esta es negativa. O sea, en magnitud esta aceleración parece ser más grande, pero el signo es negativo. La de acá pareciera ser el número más pequeño, pero el valor es positivo. Ya. Nos queda medio minuto para hacer el siguiente. Está adornado eso. Ya. El área bajo la curva. Aquí vamos a hacer un ejercicio de área bajo la curva. Pero básicamente, por ejemplo, ocupemos este mismo. Cuando ustedes calculen área, recuerden, área, multiplicación. Pendiente es división. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les pregunto al tiro. Para este gráfico, que tenemos velocidad. Este gráfico tenemos velocidad versus tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, para este gráfico, el área, ¿qué me va a dar? Me va a dar la velocidad que está en grados, partido por hora, multiplicado, porque el área se multiplica, por el tiempo, que va a estar en hora. Entonces, ¿qué me queda aquí? Se me simplifican esos dos. Esto es una T. Se me simplifican las horas y me queda algo que se mide en grados. ¿Qué cosa se mide en grados? Ah, la temperatura. Por lo tanto, el área debajo de la curva de este gráfico en particular me va a dar la temperatura. Voy a marcar el 0 porque delante me confundí con el de acá abajo. Acá abajo no es 0, ahí está el 0. Entonces, y usando este mismo ejemplo, la pendiente en este caso, ¿qué tengo que hacer la pendiente? Dividir. Voy a dividir lo que sea que esté acá arriba, en este caso, de nuevo, la velocidad 0c partido por hora, lo voy a dividir por el tiempo, que es hora. Me va a dar algo que es temperatura partido en hora al cuadrado. ¿Qué cantidad se mide en hora en temperatura partido por hora al cuadrado? La aceleración. La aceleración siempre va a tener algo partido por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso sería la aceleración de la temperatura. Entonces, eso expliqué de las áreas. Siempre ocupen, yo encuentro que es más fácil verlo con las unidades, así como ver qué es lo que queda. Y área siempre multiplicando, la pendiente siempre dividiendo. Y ahora en este ejercicio además vamos a calcular bien las áreas. Entonces, por ejemplo, bueno, la pregunta ya la respondimos. Me dice, ¿qué nos entrega la pendiente de un punto en el gráfico? En este caso, ¿qué nos entrega la pendiente? Eso, la aceleración de la temperatura. Es decir, qué tan rápido cambia la velocidad
o la rapidez de cambio, perdón, la rapidez de cambio de la temperatura. Me preguntan después, ¿cuánto es la aceleración en t igual 2 y t igual 5? Hacemos lo mismo adelante. T igual 2 acá, t igual 5 es acá. Y me preguntan por la aceleración, es decir, la pendiente de este grafo, la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, más o menos calculo ahí una recta tangente. Y acá también otra recta tangente. Y escojo cualquier dos puntos. En este caso voy a escoger ese y este. Ya, entonces la aceleración 1, esta es la aceleración 2. Entonces, para 1, recordemos que es delta dt partido por dt. En este caso tengo 0 menos 1.5 dividido por 1 y 2. Perdón, 2 menos 1. Esto me da 1.5. ¿En qué unidades? Grados partido por hora al cuadrado. Y para la aceleración 2, en este punto, recuerden que siempre tengo que restar el punto de la derecha menos el de la izquierda. Sería este de acá, menos 1. La parte vertical, sí, menos 1. Menos 0. Dividido por 6 menos 4, ah, no, pues sí es el punto 5, perdón. 6 menos 5. Me queda menos 1 grados Celsius por hora al cuadrado. Ya, siguiente, me dice, ¿en qué intervalos la temperatura disminuye? Entonces, ¿qué es lo que les había dicho yo? Acerca de la relación entre la velocidad y la cantidad, esto de acá. Si la cantidad disminuye, la velocidad tiene que ser negativa. Por lo tanto, me están preguntando cuándo la temperatura es negativa. Entonces tengo que buscar cuándo las velocidades son negativas. En este caso, en todo este tramo, las velocidades son negativas. Acá también, todo este tramo, las velocidades son negativas. Y en este tramo de acá, las velocidades son positivas. Por lo tanto, por aquí también es positivo, pero es casi despreciable ese tramo de ahí. Ya. Entonces, la temperatura aumenta entre las 2 horas y las 5 horas. Y la temperatura disminuye entre las 0 y las 2 horas y las 5 y más o menos 7,
4, son 0.6, 0.7. 7.7 y 7.7 horas. Ya. Sí. No, a ver, de 6 horas a 8 horas. No, lo que está en azul disminuye. ¿Por qué? Porque son velocidades negativas. Recuerda que es un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Sí? La velocidad, si la velocidad es negativa, la cantidad está disminuyendo. Tenemos la velocidad a la que cambia la temperatura. Si la velocidad a la que cambia la temperatura es negativa, que es todos los tramos en azul, en todos esos tramos la temperatura va disminuyendo. Sí, es lo mismo. Sí, recuerden que no es pendiente. Sí, por eso siempre eso cuesta mucho. O sea, eso es lo que tienen que fijarse muy bien. ¿Qué es el gráfico? El gráfico me están dando la velocidad en este caso. Si este gráfico, si esta misma función fuese de temperatura, ahí sí. Ahí sí aumentaría en estos tramos de pendiente positiva y aumentaría en los tramos de pendiente negativa, como en el ejemplo anterior. Pero en este caso no me están dando la temperatura, me están dando ya directamente la velocidad. Por lo tanto, ya sé inmediatamente las velocidades negativas, recordando que acá está el 0. Todo lo que está debajo de la recta negra es negativo. Todo lo que está arriba de la recta negra es positivo. Sí, por eso les digo, fíjense muy bien respecto a qué son los gráficos. ¿Ya? Entonces, si puede ser este mismo dibujito, me preguntan en la siguiente, si en T0 la temperatura es de 40 grados, ¿cuándo se alcanza la mínima temperatura? Ahora me están pidiendo que me fije en la temperatura. ¿Qué tengo que hacer yo para saber cuánto es la temperatura? Me fijo en lo que calculamos recién. El área debajo de la curva me va a entregar la temperatura. Por tanto, si me van a preguntar la temperatura en la última pregunta, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el área debajo de las curvas. Por lo tanto, voy a aproximar este a un rectángulo, un triángulo. Aquí voy a aproximar dos triángulos. Aquí voy a aproximar esto a dos triángulos. Y acá también a dos triángulos. Ojo, y aquí estas como están debajo del 0 son áreas negativas, por así decirlo, y estas de acá son áreas positivas. Ya, entonces vamos a calcular eso en la siguiente. Entonces para el primer tramo, yo ocupé el rectángulo de 1.5 por 1 más el triángulo lateral de 1.5 por 1 dividido en 2 más los dos triángulos chiquititos de arriba los dejé en 0.5 por 0.3 dividido en 2 por 2 porque son dos triángulos. ¿Sí? Este rectángulo, triángulo, triángulo. Y son dos. Esto en total me da 2.4 grados. Siguiente tramo, la otra área. Me da. La aproximé a dos triángulos de 1.4.
por 1 dividido en 2 por 2. Eso me da igual a 1.4. Y el tercer tramo lo dejé en un triángulo de 0.6 por 1.2 más 1.5 por 0.6 dividido en 2. Y eso me dio 0.81 grados. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen que en T0 yo estaba en 40 grados, pero disminuyó, ¿sí? Estamos en la área negativa de acá. O sea, empezó con velocidad de menos 1.5. A los 0 segundos lleva una velocidad negativa, es decir, que va disminuyendo la temperatura a un grado de 1.5 grados. Se disminuyó todo este tiempo, disminuyó por 2 horas. ¿Disminuyó cuánto? 2.4 grados. Por lo tanto, eso me queda en 37.6. Si no me equivoco. Sí, 37.6 grados. ¿Qué pasó después? Después aumentó. Por lo tanto, va a empezar a subir la temperatura. ¿Cuánto aumentó? 1.4 grados. 1.4 me da 39. Y después volvió a disminuir. Si recuerdan, estos son negativos, estos son positivos, negativos. ¿Disminuyó cuánto? En este caso, 0.81. Así que llegué finalmente a 38.19 grados. Y me preguntan dónde... ¿Qué me preguntan? ¿Cuándo se alcanza la mínima temperatura? Cuando, bueno, si partí en 40 grados y todo este rato disminuí hasta acá. Por lo tanto, en ese tiempo mi temperatura va a ser mínima, es decir, a las 2 horas. A las 2 horas. Y después me preguntan cuánto es aproximadamente. ¿Cuánto es esa temperatura mínima? Acá está. La temperatura mínima es de 37.6 grados. Ya, alcanzamos justito. ¿Dudas? Ya, si no tienen dudas, estamos listos, chiquillos. Se pueden retirar nomás. Y lo... Ya. Ya, a ver, el niño que me pidió, ¿qué me pidió? Sí, se va a subir la plataforma se va a subir la grabación a la plataforma. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué me pidió? ¿Me pidió un repaso de las áreas? Repaso rapidito de las áreas del último ejercicio, porfis. Ah, ya, Catalina. Ah, ya, no, entonces lo subo nomás.
Ya, pero no entendí. ¿Te hago el repaso o basta con que suba la grabación? Ya. Entonces, ahí estaríamos. Que les vaya bien. Sí, esta parte es como enredar, pero por eso tienen que fijarse mucho de qué les están dando en los gráficos. Y tienen que tener siempre claro, si las pendientes se dividen, las áreas se multiplican. Chao, que estén bien.